tardes. Bueno, venimos en representación de Carlos Aguirre, que es el director de este grupo, presidente de este grupo. Nosotros somos Carla Aguirre, mi compañera, Rubén Ocaranza. Nosotros somos un grupo de periodistas que tenemos más de 20 años haciendo periodismo, no específicamente en ciencia, pero sí periodismo en economía, en negocios, en política, hasta en deportes y espectáculos. Hemos pasado por diferentes medios de comunicación y hemos estado siempre buscando la nota. En esta carrera hemos también nosotros participado en diferentes eventos de ciencia, nos convertimos en publirelacionistas, hicimos varias estrategias de medios de comunicación también para todas estas áreas: política, deportes, espectáculos e incluso ciencia. Hemos trabajado en alguna ocasión con el CONACYT, en alguna ocasión con algunos centros de investigación y en algunas ocasiones con laboratorios de la industria de investigación farmacéutica, básicamente acercando la información que ustedes, los científicos, o que ustedes, los divulgadores de la ciencia, generan a los medios de comunicación. Hemos aprendido mucho, la verdad, en estos días, porque hemos logrado conceptualizar lo que era nuestra propuesta o lo que era nuestra premisa, bajo la que hicimos un proyecto para el CONACYT que fue aceptado, que era analizar el impacto de los procesos de divulgación de la ciencia en los medios de comunicación. Porque nuestra premisa principal fue que para los medios de comunicación los científicos y la ciencia no es una fuente de información, y para la ciencia o para los científicos los medios de comunicación no son un público. Entonces vamos a empezar utilizando algunos de los métodos, más bien algunos de los conceptos que nos dieron ayer durante la conferencia de la mañana. Hablaban de una desconfianza autoinfligida, y efectivamente en los medios de comunicación, yo cuando era periodista, no de ciencia pero periodista común y corriente, de pie, con mi grabadora, con mi libretita y con mi pluma, yo tenía una desconfianza del científico porque sabía que ellos no me iban a dar información que me permitiera hacer las 6 notas que tengo que llevar a mi periódico, o si me daban un documento tendría que dedicarle 2 o 3 días para entenderle, y ya no podría hacer esas 6 o 7 notas que servían para ganar mis 4,000, 6,000 u 8,000 pesos que nos decía Carlos en la mañana. Y los científicos dicen: yo no me voy a acercar a ese público porque ellos no entienden mi lenguaje. Entonces esa desconfianza autoinfligida y ese no querer cambiar el marco teórico hace precisamente que haya una separación de los medios de comunicación tradicionales con la divulgación de la ciencia. Esa es la premisa. Y básicamente porque los medios de comunicación cubren la agenda nacional y la ciencia o los científicos están en esos temas que deberían ser parte de la agenda nacional. Nosotros tenemos algunas experiencias de que la agenda nacional y la ciencia, como decía Carlos en la mañana, se pueden conjuntar de la manera a veces más increíble posible. Alguna vez, por ejemplo, cuando estábamos en un laboratorio que tenía una hormona de crecimiento, ustedes seguramente saben más que yo de la hormona de crecimiento, esa hormona se llamaba somatotropina. Había un tema en la agenda nacional que hoy tomó más fuerza porque un señor que se llamaba Héctor Lascano, que era un Zeta, lo habían matado, era un narcotraficante, pero en Estados Unidos decían que medía 1,78 y en México decían que medía 1,68, ¿no? Y era la nota del día, que no concordaban los expedientes de esta persona, que era un narcotraficante, uno de los más buscados, y que supuestamente había sido abatido por la Policía Federal. De repente en ese laboratorio, como sabían que tenía una hormona de crecimiento, empezaron a llegar solicitudes de toda la prensa. Y era una solicitud disfrazada, pensando que nosotros no sabíamos que ese tema estaba en los medios, ¿no? Y preguntaban así muy sencillo: oye, pues es que me interesó tu hormona. Queremos ver si una persona que llegó a los 30 años puede crecer 10 centímetros inyectándose somatotropina. Por supuesto, nosotros no respondimos y la estrategia fue en ese momento sí darles información de expedientes científicos con los que pudieran sacar datos, ellos sacar su nota, porque había que abrirles la puerta de alguna manera, pero no podíamos mandar a nuestros voceros en ese momento a responder, porque no podía decir que ese vocero de ese laboratorio decía que sí podía crecer o que no podía crecer en un tema de seguridad nacional, ¿no? Pero entonces los medios de comunicación tradicionales sí necesitan la ciencia, y como decía Carlos en la mañana, el reto es ver cómo nos podemos conectar con esas necesidades que tienen los medios, porque hoy hemos aprendido que ustedes
tienen muy bien identificados a sus públicos, pero por alguna razón todos creemos que los medios no son nuestro público, que los periodistas no son nuestro público, y son un público que está ahí, que es fácilmente identificable porque tiene las mismas características, tiene la misma manera de pensar, tiene el mismo modo de actuar, y aparte es un público poderoso porque atrás de ellos hay pues personas que los escuchan, que los leen, y algunos han ganado credibilidad, que otros los han perdido. Entonces, básicamente este análisis es de cómo ha impactado la divulgación de la ciencia en esos medios de comunicación, y más específicamente después de 2013, cuando ustedes recordarán que en diciembre de 2013, a mí como reportero me tocó cubrir la primera reunión de los centros de investigación científica en donde se definieron 7 macroproyectos de la ciencia. Era un acercamiento de la ciencia a los temas que se manejan en los medios nacionales como agenda nacional. Eran 7 proyectos, si recuerdan, eran alimentación, era diabetes y obesidad, era manufactura avanzada, era energías renovables, era sustentabilidad y adaptación al cambio climático, era tecnologías de la información aplicadas a sistemas de seguridad, y era desarrollo de políticas públicas con ciencia, que ayer comentaban muy interesante varios proyectos en ese sentido. Entonces, era un acercamiento, recuerdo, del CONACYT, y así lo vendieron, a los temas que en realidad preocupaban a los medios, al ciudadano de a pie y a cada una de las secretarías de Estado, ¿no? Porque eran temas que eran trascendentales para la economía y para la sociedad. Básicamente los productos que tienen de este proyecto es analizar en estas plataformas tecnológicas que existen hoy en día, costosas sí, pero que han logrado hacer de una computadora una hemeroteca internacional y en este caso nacional, para identificar si efectivamente se logró ese objetivo de impactar, trabajar y difundir sobre esos 7 temas que son de tendencia nacional. Entonces preparamos un video que es específicamente para este momento, para que después vayamos dando unos resultados. La ciencia es la actividad humana cuyo objetivo es la comprensión de la naturaleza. Obtiene sus conocimientos a través de un método científico organizado de manera deductiva, mediante el cual se busca el consenso entre individuos técnicamente capacitados. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología nace el 29 de diciembre de 1970. CONACYT es el organismo responsable de coordinar, tutelar y fomentar estudios encaminados a la ciencia, la tecnología y la innovación. Dichos estudios responden a demandas prioritarias que dan soluciones a problemas y necesidades específicas, y asimismo contribuyen a elevar el nivel de vida y bienestar de la población. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México hay cerca de 5 millones de personas analfabetas. 4 de cada 100 hombres y 6 de cada 100 mujeres no saben leer ni escribir. Los mexicanos leen en promedio 3 libros al año, y hay 55 millones de personas que viven en la pobreza. En 2002, CONACYT desarrolló una encuesta que daba a conocer la percepción pública sobre el tema ciencia-tecnología. Los resultados: la mayoría de la población considera estos tópicos de suma importancia, aunque no comprendan qué relevancia tiene en su vida diaria. Por ello, una de las labores principales de CONACYT es la de divulgar y difundir avances en la ciencia y la tecnología en México. La Revista de Ciencia y Desarrollo, la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología o la Agencia Informativa CONACYT son algunas herramientas utilizadas para ejecutar dicho objetivo. ¿Cumple CONACYT con la labor de divulgar y difundir la ciencia? Según datos del INEGI, prensa, radio y televisión alcanzan en su conjunto una inserción de hasta el 96% en los hogares mexicanos. En el periodo de 2014 a 2017, estos medios tradicionales registraron un total de 1,866 notas sobre el CONACYT. ¿La comunicación cumple con una estrategia? En 2013, los Centros Públicos de Investigación del CONACYT se reunieron por vez primera con la intención de discutir y formular macroproyectos alineados al Plan de Desarrollo,
mismos que proponían contribuir a la solución de los grandes problemas nacionales. Hemos venido trabajando muy intensamente en definir prioridades. Como ustedes saben, México no podría pretender en el ámbito científico y tecnológico abarcar todos los temas y destacar en todos los temas. Algo que hemos venido recientemente insistiendo es, bueno, ¿para qué efectivamente somos muy buenos? ¿Dónde tenemos una infraestructura científica y capital humano que nos permita destacar y hacer aportaciones importantes a nivel global? El mundo del conocimiento es un mundo global, entonces México tiene que participar en ese mundo global haciendo aportaciones. Estamos priorizando los temas, estamos definiendo nuevas convocatorias. De un universo de 1.866 notas, la presencia de dichos macroproyectos en los medios tradicionales fue la siguiente. 1. 14 publicaciones impresas sobre alimentación, un total de 0.75%. 2. 147 publicaciones sobre salud, diabetes y obesidad, un total de 7.87%. 3. 111 publicaciones sobre manufactura avanzada, un total de 6%. 4. 50 publicaciones sobre energías renovables, un total de 2.67%. 5. 2 publicaciones sobre sustentabilidad y adaptación al cambio climático, un total de 0.10%. 6. 8 publicaciones sobre diseño, desarrollo y aplicación de tecnologías de la información en comunicaciones, 0.42%. 7. 11 publicaciones sobre políticas públicas para el desarrollo de México, un total de 0.58%. Los temas referentes a los macroproyectos registran un total de 345 notas, mismas que representan únicamente el 18.48% de las publicaciones con contenido CONACYT. La propuesta: ajustar el plan de comunicación a los 7 macroproyectos planteados. Divulgación y difusión de la ciencia son actividades distintas que deben caminar en paralelo. Divulgación es apuntar un mensaje hacia un público especializado en un tema determinado. Difusión, por el contrario, busca que el mensaje sea asequible a la sociedad en general. El CONACYT debe enfocar su estrategia de comunicación en las oportunidades e influencias que brindan las relaciones constantes y permanentes con los medios informativos. Así, se generan escenarios mediáticos que favorezcan a los objetivos estratégicos planteados en el Programa Institucional 2014-2018 y que además permitan un mejor esquema de difusión del trabajo científico mexicano. ¿Podemos volver a la presentación? Justo ahí. ¿Hola? Ok. Bueno, entonces, de un conteo, en los resultados encontramos, de un conteo total de las notas directas con contenido CONACYT, de 1.866 notas en 4 años. Los macroproyectos solamente obtuvieron 18.48% de las publicaciones totales. Estamos hablando de que el CONACYT, en general, independientemente del contenido que tenga, anda generando unas 467 notas al año. Los contenidos que más se difunden son los de astronomía, los de física, los de genética y los de geología. Son muy importantes, pero en 2013 el CONACYT mismo se había pronunciado en direccionar la investigación hacia la solución de los problemas nacionales. ¿Se está haciendo? ¿No se está haciendo? No lo sabemos, probablemente sí, pero la gente que con sus recursos financia las actividades del CONACYT no sabe si el CONACYT está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Bueno, es una gráfica para representar las publicaciones totales del CONACYT enfocada en resolver estos grandes problemas nacionales. Esa es bonita.
El CONACYT ejerce 27,000 millones de pesos en 2017, es el presupuesto para 2018 planteado también. 27,000 millones de pesos, ¿es mucho o es poco para financiar la ciencia? Probablemente los que estamos acá diremos, pues es poco, ¿no? Porque además hay recortes. Pero en un contexto, hay que recordar que CONACYT está inserto en un contexto mexicano donde tenemos una presión de presupuesto bastante importante. Entonces, para el ciudadano normal, común y corriente que está fuera, pues 27,000 millones de pesos, mucho presupuesto, ¿no? El CONACYT puede decir, es muy poco, no nos alcanza, tuvimos que recortamos becas. Pero, si no justifica el CONACYT y si no utiliza los medios de comunicación como una plataforma para justificar esos recursos y además para captar más recursos, entonces pues estamos desaprovechando una oportunidad bastante importante. Las publicaciones con contenido CONACYT en estos 4 años, si CONACYT las hubiera pagado, le hubieran representado 153,499,706 pesos. Y estas publicaciones, entrando en el Instituto Verificador de Medios de la Secretaría de Gobernación, alcanzaron a 55,980,000 personas en una población de 117 millones de personas. Entonces, 55 millones en 4 años, entonces ahí algo está pasando, ¿no? Podemos ir a la siguiente. Específicamente, que es el sector salud, que es el área más representativa de estos macroproyectos, encontramos en 4 años 147 publicaciones directas con contenido CONACYT, que representan el 7.8% de la información total difundida a los medios. Es decir, el segundo problema que se detectó en 2013 como más grave y como más importante, que era la ciencia enfocada a resolver problemas de obesidad y problemas de diabetes, está comunicando el CONACYT solamente 7.8% de las notas que emite a este problema. Siguiente, por favor. Ok. Esto nos da un promedio de 36 notas con estos contenidos al año. Y le representaron al CONACYT, si CONACYT hubiera pagado por esas inserciones en los medios de comunicación, hubiera pagado poquito más de 13 millones de pesos en 4 años. Entonces, aquí está la representación de las notas con contenido de obesidad y diabetes, de todo el contenido de salud que tuvo CONACYT en 4 años. Siguiente, por favor. Este es un ejemplo de las notas que se publican al respecto. Los personajes que más aparecen en las notas de CONACYT. Entonces, encontramos que, lógicamente, el doctor Enrique Cabrero es el personaje que más aparece en los medios de comunicación, pero el siguiente es, es Elías Michazaga, con el 4% de las publicaciones. Entonces, nos lleva a inferir que el trato que se le da a CONACYT es un tema más político que una referencia de ciencia, ¿no? Porque se está enfocando en el aspecto más administrativo del organismo, no de los contenidos que emite. Siguiente. Y en el caso de quiénes son los que más divulgan contenido, es el Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT, emite el 4% de las publicaciones totales. El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el 0.8%. Y Fanny Stella Herrán, del Centro Médico Nacional, 20 de noviembre, es el científico que tiene más menciones en los medios de comunicación. Sí, está en el área de la salud, pero ella habla de cirugía plástica. Bueno, ya para finalizar y pasar a sus preguntas, la propuesta, además de este documento, que es una radiografía mucho más amplia de la presencia de cada uno de los centros, incluso y de estos temas, incluye también
una encuesta, un sondeo con periodistas, con directores de los medios de comunicación que se consideran, según sus números, los más importantes del país y de circulación nacional. Directores de opinión, directores editoriales, que ayer tenía una plática que me decían que los periodistas de ciencia deben ser los periodistas más importantes de cada una de las redacciones, y yo estoy completamente de acuerdo con ello. Pero en mi historia de 20 años, los periodistas que son más importantes en las redacciones es el que cubre la fuente de presidencia, cuando el periodista de ciencia debería tener ese nivel que le ha otorgado toda la preparación que tiene. Pero entonces, quizás sería un diálogo de sordos mover uno hacia el marco teórico que tiene, al periodista hacia el marco teórico que tiene la ciencia, o al científico hacia el marco teórico que tiene el periodista. Y escuchábamos ayer en la conferencia magistral que en una divulgación o comunicación de la ciencia debe haber una aceptación de que se puede modificar el marco teórico. Vamos a ver muy rápido la siguiente lámina para ver una propuesta muy sencilla que hacen estos periodistas. Quizá ustedes no lo conocen porque ustedes leen revistas de mucho mayor nivel, pero estos son los periodistas que mueven a los periódicos más importantes del país y son un público poderoso. ¿Por qué poderoso en un país que no lee o que tiene un alfabetismo muy grande? Porque estos periodistas llegan al círculo rojo, y el círculo rojo es el que toma las decisiones en el país, el que influye en ese financiamiento de 27,000 o 28,000 o 30,000 millones de pesos o 25,000 o 20,000 millones de pesos. Entonces, ¿qué dicen ellos en ciertas entrevistas que les hicimos a cada uno respecto a la ciencia y cómo podría mejorar su relación con ellos mismos y de ellos con los científicos? Básicamente 3 cosas que me parece que ya estábamos escuchando en la mañana. Desarrollar seminarios de periodismo científico para periodistas no científicos. Muy importante, con valor curricular. ¿Por qué? Porque el periodista tiene que entregar 6 notas y porque como el medio del periodismo tiene un nivel de rotación muy amplio, muy pocos medios de comunicación invierten en capacitación o especialización de sus reporteros. Si yo CONACYT, yo universidad, yo instituto le doy un sello que poner en su currículum, el periodista me va a amar siempre y va a intentar hacerse un periodista especializado en ciencia, porque la capacitación es muy importante para profesionalizar la prensa. Y no sé si se dieron cuenta ustedes ayer de la reportera que fue a cubrir el evento de astronomía, que decía en su chaleco, la de TV Azteca, decía Azteca Deportes. O sea, la chica que cubre deportes la mandaron a cubrir un evento de ciencia. ¿Por qué? Porque no hay un reportero de ciencia. Y para el jefe de información es un tema soft. Entonces a la chica que no le tocó partido y en el Estadio Corona la voy a mandar a cubrir el evento de ciencia. Y eso pasa en los medios de comunicación todos los días. Por eso hay que ir formando a esa prensa que no está especializada con un lenguaje específico para ellos. 2, lo decían en la mañana, capacitación de voceros en metodologías de construcción de mensajes periodísticos. Efectivamente tengo que entregar 6 notas al día. Si ustedes me la dan ya hecha, me quitaron mucho trabajo de encima. Puedo pasar con la 2 y la suya se va al papel así como me la escribieron, pero por favor que parezca que yo la escribí, porque si la escriben como ustedes escriben, pues no lo va a entender ni mi editor y me van a correr al día siguiente, ¿no? Es como el papá que le hace la tarea al niño, no la hiciste tú, no la hiciste tú, vas de regreso. Y último, difusión de enfoque científico de los temas de la agenda nacional. Les platico el caso extremo de Alaska, en donde después de ese evento, les platico que como laboratorio tuvimos la estrategia, bueno, ya que les interesó el tema de la hormona de crecimiento y ya que pasó todo este halo del narcotráfico y del crimen organizado, a ver, ven, regresa con nosotros y sí, la hormona de crecimiento es esto, señores. O por ejemplo, hasta en el caso extremo de los 43 de Ayotzinapa, yo recabé muchas notas en donde decían, la NASA no captó una capacidad calórica como para quemar tantos cuerpos. El laboratorio de Innsbruck en Austria tiene esta técnica para todo este tema. No en esos momentos, pero sí hay necesidad de los medios de comunicación para llegar a esos científicos que le puedan resolver sus dilemas del día a día. Y pues básicamente esta es la presentación. Nosotros siempre utilizamos, cuando damos esta propuesta ante CONACYT, la razón por la que tienen que ir a los medios de comunicación. Les decíamos que nosotros alguna vez hemos trabajado con políticos y ellos a fuerza tienen que recurrir a los medios porque a ellos no les creen. Ustedes
están hasta arriba, son los que más credibilidad tienen. Es una encuesta que hace cada año Consulta Mitofsky para ver la confianza en las instituciones de la opinión pública. El tema es que los que marcan la agenda son los que están en el número 6. Entonces, si la gente confía en mí, pero el que marca la agenda está en el número 6, voy a intentar hacer sinergia con el número 6. Tengo que tener esa capacidad o esa aceptación de poder modificar mi marco teórico para tener una difusión de la ciencia, quizá no divulgación, pero sí una difusión, porque ustedes son especialistas en analizar sus públicos y los reporteros son un público que tiene características muy fácil de entender. Y esta es la última lámina, ahora sí, listo. Dos preguntas. Aline, Manuel. Hola, gracias. Hola. Aline Guevara de Ciencias Nucleares. Y nosotros hicimos una estrategia justo porque nos dimos cuenta de eso, ¿no? Que nos mandan a la chava de deportes y pues genuinamente está asustada cada que va porque no sabe la cuestión. Entonces lo que hemos hecho es prepararle un material antes que ella pueda entender. Luego, cuando llega ella ya a la entrevista, le tenemos un dossier de información básica y hasta a veces un pequeño boletín de prensa, porque si no tiene chance, que lo lea, nos pregunte, esto no entiendo, esto es esto, y ya se va con su nota casi armada. Eso es lo que hemos logrado hacer. Sin embargo, no creo que sea la solución, porque lo que necesitamos instrumentar son herramientas de independencia profesional al periodista. O sea, si no, repiten la nota 20 veces, y eso es un problema. Pero aparte, fíjate que viendo tu última lámina, en las universidades hay una gran credibilidad, pero cada vez más las universidades están cediendo a la presión de los medios. Es decir, crear información que no necesariamente es correcta académicamente, pero sí es llamativa mediáticamente. Y lo vimos con el caso del niño Jair Piña, ¿no? Este niño de la NASA, que en realidad nunca existió. O sea, el niño existe, pero todo lo que se dijo de él no era cierto. Pero toda comunicación social fueron cediendo a la presión, y entonces lo que tú tienes por primera vez es una fuente informativa que debería tener mucho cuidado con sus grados de confianza, emitiendo información que no necesariamente es correcta. Eso mete al periodismo de ciencia en un montón de problemas, porque entonces como periodista necesitas un instrumental para verificar si tu información oficial es o no correcta, como nos pasó con Frida Sofía, ¿no? Claro. O sea, cada vez más las fuentes de información oficial también están entrándole a esta dinámica muy extraña de crear información de orden mediático antes que de aval académico. Okay. Entonces ese es un problema. Claro, mira, viendo la última lámina, o sea, aparte de las universidades, que somos nosotros, que son ustedes, está la iglesia y el ejército. Yo me acuerdo que cuando reporteaba siempre decíamos, hay 3 intocables en el país. Uno es la Virgen de Guadalupe, otro es el ejército y otro es el presidente de la República. Hoy en día solo hay un intocable y es la Virgen de Guadalupe, porque el ejército y el presidente ya se tocan. Pero te pongo este ejemplo porque la iglesia, que es el segundo lugar, está abajo de ustedes, con esta estadística que hay de que cada minuto en el mundo pierde 10,000 fieles, ha tenido que cambiar su estrategia, hasta la iglesia. Ustedes recuerdan al Papa Francisco, a Jorge Bergoglio, en la portada de la revista Rolling Stones. Ustedes ven el semanario Desde la Fe todos los días siendo nota de todos los periódicos. ¿Por qué? Porque la iglesia se dio cuenta que tenía que acercarse a esos medios de comunicación, que efectivamente estoy completamente de acuerdo contigo, tienen una dinámica de trabajo que quizá no les permitiría tener ese rigor argumental o ese rigor de fuentes que tiene el periodismo científico. Pero incluso la iglesia se tuvo que mover a esos medios de comunicación para atender un problema que tenía, que se me están yendo los fieles con los brasileños, se me están yendo los fieles con los ortodoxos. Entonces
tengo que decir, incluso yo como papa, que las redes sociales son una bendición del Señor. No sé si se acuerdan de ese texto del Papa Francisco, que decía que las redes sociales eran una bendición del Señor, cuando los papas anteriores decían que eran un instrumento del diablo, la tecnología y las redes sociales. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo, pero a tu primer comentario yo diría, tendríamos que ver cómo está escrito ese comunicado de prensa, porque tendría yo que escribirlo en sus palabras, en las palabras que entiende su editor, en las palabras que entiende su público, porque aparte esta chica es de TV Azteca, y TV Azteca es una televisora, y una televisora que va a un mercado muy específico que son los clientes de Electra. Entonces, si yo le voy a escribir el boletín de prensa al de TV Azteca, tiene que ser diferente al de Televisa, y por supuesto completamente diferente al de Canal 11, porque el de Canal 11 tiene un interés y un lenguaje diferente. La propuesta es esa básicamente. Antes de llegar al medio, hay que ser empático con él. ¿Cuál es tu interés? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu preparación? Y con esa preparación que tú tienes, yo voy a intentar, no quizá mi científico, pero sí a poner un equipo de trabajo que se ponga a tu nivel. Porque tu espacio tiene influencia y prefiero que tu espacio influya con información que es fidedigna a que influya con el tipo de información que tú me estás comentando. Gracias. La verdad tengo, pero no es supongo el tiempo ni el espacio como para platicarlo, dudas sobre la metodología del estudio. Sin embargo, sí me quedó una muy seria que sí me gustaría que me aclararan, que es que esto de llamar contenido CONACYT, porque de pronto sale Cabrero como la figura principal, sin embargo Cabrero en general no habla ni de diabetes ni de estos temas que tendrían que estar ahí. Entonces es donde se menciona el CONACYT, aparece el INAOE, cuando yo supongo que la principal fuente, y lo decían ahí con universidades, pues en general es la UNAM como institución, probablemente distintos, y la Facultad de Medicina, no sé, pudiera tener más peso, pero no sé, ¿qué entendemos por contenido CONACYT? Y nada más como hacer un señalamiento, creo que hay momentos, en el caso, por ejemplo, cuando se pone el impuesto al refresco, a los refrescos para contener justamente esta diabetes y esta obesidad, fue mucho más importante y más relevante que el periodismo, una campaña publicitaria en donde fue de manera que se aceptara, incluso por los propios legisladores que se supone que sí leen periódicos, ¿no? El mensaje del periódico es muy complejo para eso, y en cambio mensajes le darías no sé cuántas cucharadas a tu hijo, que era parte de la campaña, fue muchísimo más relevante, y los medios la verdad es que estábamos chiflando en la loma. Entonces creo que hay veces que el periodismo en casos como esto queda rebasado, ¿no? Ese es como comentario nomás. Te respondo tu primera pregunta. Notas con contenido CONACYT, todas aquellas notas que se desprenden de alguna institución de acuerdo a la lista de organismos relacionados o que reciben algún financiamiento de parte del CONACYT, o que son redes que son integrantes del CONACYT, incluyendo el Sistema Nacional de Investigación, se menciona, incluyendo el programa de becarios, incluyendo la palabra CONACYT, y está el INAOE porque efectivamente, como lo vimos en los temas, la búsqueda de respuestas en el espacio sigue siendo el tema de ciencia que más interesa a la sociedad. No quizá el que se define CONACYT como el que debe de saber, o el que definió en aquel momento el CONACYT como uno de los principales problemas, pero efectivamente la búsqueda del espacio es el que aparece en el estudio como el que tiene mayor presencia en notas de medios tradicionales, de medios nacionales, de periódicos, de reporteros de información general, de columnistas de información general, porque efectivamente la búsqueda del espacio está arriba. Y bueno, en el tema que tú me comentabas, los medios de comunicación, como te comentaba, y de hecho está puesto en el video eso, tampoco se escriben, tampoco se producen para todo el público. Los medios de comunicación tienen muy bien definido cuál es el público. Yo le llamo el círculo rojo. O sea, hace 10, 15 años a mí me dijeron, el papel va a desaparecer, vámonos a internet. El papel no ha desaparecido. ¿Por qué se siguen imprimiendo los periódicos? Porque hay miles
de dependencias públicas en este país que compran el periódico para recortar la nota que le interesa a su jefe, y hay periódicos que solo viven de las síntesis informativas de cada una de las dependencias públicas o de los 500 diputados o de los 100 y tantos senadores, y entonces de eso viven los periódicos impresos. En la Ciudad de México hay uno que se llama El Valle de México, que duró muchísimos años, que solo vivía de eso, de los ejemplares que le compraban las dependencias públicas para sus síntesis informativas. Entonces, ¿llegan a toda la población? No. ¿Por qué? Porque la población se está informando con la prensa mientras está esperando su camión, ¿no? Pero sí llegan al diputado, sí llegan al senador, sí llegan al director del CONACYT, porque es lo que se llama el círculo rojo. Entonces, la propuesta básicamente y más concreta con lo que hemos escuchado durante sus presentaciones es un público. Hay que identificarlo, hay que ver cuáles son sus necesidades y hay que aprovechar cuáles son sus fortalezas. Sí, rápido. Hola, soy Sofía de Lindmegen. Yo tenía dos preguntas rápidas, pero la primera ya se la contestaron a Manuel, porque yo también me gustaría revisar la metodología. Me parece que está sesgado el trabajo, sobre todo porque, por ejemplo, yo que estoy encargada de la parte de prensa y de comunicación, los investigadores nunca hablan de que sus proyectos son financiados por CONACYT. Claramente son financiados por CONACYT, pero ellos al reportero nunca le dicen esto lo hicimos con dinero CONACYT, porque se sobreentiende. Entonces, por eso habría que revisar la metodología que ustedes están manejando, porque igual, o sea, son muy poquitas notas y habría que, o sea, el resultado de que les haya aparecido que el discurso es político no me sorprende. Por eso habría que revisar la metodología. Y la pregunta ya en concreto es, si ustedes supongo que esto es un informe que presentaron a alguien, y mi duda es, ¿a quién se lo presentaron? Justamente por la primera pregunta que hice. Bueno, el comentario que hice. Claro, te contamos, primero te respondo. O sea, a lo que se refería Carla con el financiamiento público de la ciencia, es que el CONACYT y los centros CONACYT y todos los organismos que dependen del CONACYT y el SNI y todos operan con financiamiento público. Entonces, durante la mañana hemos escuchado que la ciencia, o ayer también, que la ciencia no debería ser lucrativa. Sin embargo, sí es complicado financiar este tipo de proyectos si el presupuesto que se aprueba hoy, y nos acaban de comentar, porque siempre estamos ahí metidos en las noticias, que se firma en algunos minutos más o se aprueba en algunos minutos más. O sea, si el presupuesto que se aprueba hoy no le aumenta un punto porcentual, puntos porcentuales, entonces quizá el próximo año 2 de nosotros ya no estemos aquí. Si eso crece, quizá lleguen 5 personas más o 6 proyectos más. Entonces, no es por hacer lucro con la ciencia, o no es por decir, o las notas no dicen, esto fue con financiamiento CONACYT. Simple y sencillamente que en la mañana Carlos nos decía que tema del que no se habla, tema del que no existe. Si el tema de la ciencia, si los resultados de la ciencia, si las aportaciones de la ciencia, desde nuestro punto de vista, no están presentes en ese círculo rojo, es muy difícil que nosotros podamos generar estos espacios. Esa es la premisa, y la propuesta es darle presencia para que se generen estos espacios a través de recursos. Y a tu pregunta de a quién se presenta este informe, este informe se le presenta a CONACYT como el informe y la propuesta como parte del proyecto. Un comentario rápido y le paso para si hay tiempo, ¿sí? Va a ser muy corto. Un solo comentario constructivo. Me parece que en el video hay un error entre las definiciones de divulgación y difusión. Me parece. No estoy seguro porque estaba haciendo cosas al mismo tiempo, pero me saltó. Si quieren checarlo, por si acaso el video lo ponen más adelante, nos va a poner al revés. Lo checamos y lo mejoramos. Hola, buenas tardes. Vanessa Martínez, del Estado de Coahuila. 2 preguntas. ¿Quién les hizo el guión del video? Tengo serias discrepancias con ustedes, teóricas, filosóficas y metodológicas de la concepción de ciencia que están presentando, además de los conceptos volteados y pasados de moda. Entonces, si me quieren contestar primero, ¿quién les escribió el guión del video, por favor? Bueno, el guión del video lo construyó parte del equipo, nosotros incluidos, y bueno, esa es la primera respuesta. Respecto a, antes de que me hagas la otra pregunta, yo te tendría que decir, este video
y esta presentación y esta propuesta está colocada desde un enfoque que son los medios tradicionales. ¿Qué es lo que se ve de la ciencia en los medios tradicionales? Y lo que se comenta como difusión de la ciencia en los medios tradicionales. De hecho, son entrevistas con los directores de los medios de comunicación. Contestada mi pregunta, ustedes hicieron el guión de buen corazón. Júntense, por ejemplo, con la gente de la UNAM, que son especialistas en filosofía de la ciencia, quienes están proponiendo toda una formación de comunicación pública de la ciencia a partir de la filosofía de CTS, que tienen enfoques teóricos y filosóficos muy bien arraigados, y de muchos especialistas que están aquí presentes y que pueden ayudarles a enriquecer ese tipo de guión discursivo para que cambien las cosas en México y seamos fuera de la mentalidad positivista de hace 2 siglos. Y segunda pregunta, ¿dónde está el elemento de análisis que dice la propuesta que recibió 900,000 pesos? Nosotros vimos números de notas, pero no alcanzo a entender dónde está el análisis. Ok, te comento de entrada, como decíamos aquí, que este tipo de digitalización o de hemerotecas digitales son elementos costosos. Para esto son plataformas tecnológicas, 3 plataformas específicamente que te las podemos dar en el presupuesto si gustas, que es, digamos que llegan a digitalizar toda la presencia mediática en un lapso de 2, 3, 4, 5 o hasta 10 años. Son elementos que tienes que ir desarrollando con las propias empresas que se dedican a esto. ¿Por qué? Porque efectivamente incluso como hemeroteca va a ser algo que va a desaparecer, entonces tenemos que poner todo en digital. Respecto, ¿qué más me decías de la metodología? Ok, por eso, podemos hacer un análisis cualitativo y cuantitativo. La propuesta tiene un análisis cualitativo y cuantitativo. Lo que estamos presentando son, de entrada, los datos duros que es cuantitativamente cómo es la radiografía de la presencia de cada uno de los centros CONACYT, de los temas CONACYT, de los personajes CONACYT, en los medios de comunicación que son considerados periódicos nacionales o medios de comunicación nacionales en general. Perdón, sigue Manuel Meneses, si gustan continuar. Yo tengo 2 observaciones. Lo voy a decir de esta manera. En realidad usted nos presentó una síntesis de la síntesis de noticias que hacen para el CONACYT. Eso es lo que... 2, hay aseveraciones, yo soy de periodista toda mi vida, hay aseveraciones que en mi vida he escuchado, como el famoso círculo rojo, y donde ustedes ponen una cosa que se llama 24 horas, como unos periódicos influyentes, por Dios. Les voy a dar una sugerencia, bueno, sugerencias no, porque a lo mejor se toman. Yo no sé si ustedes conozcan Ipsos Bimsa, la empresa. Si usted sabe bien, ¿por qué no consultaron Ipsos Bimsa, que hace un estudio trimestral de cuál es el alcance de lectoría de los periódicos en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey y en 20 ciudades más? Nada más en la Ciudad de México aplica 8,000 encuestas. El estudio vale $24,000 anuales. Y esos son los auténticos datos duros. 2. ¿Tienen ustedes acaso suscripción a Alexa, donde pueden hacer comparaciones de cuál es el alcance de los periódicos y por qué no están acá? Y 3, vayan a Comscore y que les digan cuáles son los alcances reales de comunicación. Sí considero que no es posible venir a hacer aseveraciones, lo digo con todo respeto, del periodismo sin estar sustentado y sin haber tenido o sin tener la experiencia dentro del periodismo. Y lo digo también porque a veces se juzga el periodismo. Yo no los juzgo, yo soy un crítico de los periodistas, pero sí creo que si vamos a hablar de un campo, tenemos que tener las bases sólidas para hablar de ese campo y no presentar cuestiones que no tienen sustento de de calidad. ¿Sí? Muchas gracias. Era un simple comentario. No hay respuesta. Gracias, chicos. Vamos a las últimas 2 presentaciones.